¿Alguno está con exámenes estos días? A ver, levante la mano. Ahí, mirá cuántas manos. Doble unción para los exámenes ahí. Reciban, ¿eh? Pero igual hay que estudiar, no importa, pero por lo menos que lo que estudié te quede, ¿no? Porque uno dice, estudio y no me queda nada. Pastor, leo y después digo, no sé nada. En algún lugar del cerebro quedó, pero no sé en qué lugar estaría, digamos, ¿no? Viste que cuando uno estudia dice, ¿me habrá quedado? ¿No? Y después hasta que no te preguntan, y ahí te das cuenta que no te quedó nada, pero no importa. Pero bueno, hay que repasar y ahí en alguna de tantas leídas quedó el concepto, digamos, ¿no? Tremendo eso. Pero bueno, estamos acá en la casa del Señor y hoy tenemos una palabra que tiene que ver con el éxito, tiene que ver con alcanzar sueños, con alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, que es muy amplio. Usted sabe que cuando hablamos de vocación, la palabra vocación viene de la palabra latina que significa llamado, vocare. O sea que cuando uno desarrolla una vocación en algún área de la vida, ya sea ministerial o laboral, en algo que siente que tiene un llamado para eso, es parte de un llamado de Dios, ¿no? Eso es la palabra vocación. Es mucho más, digamos, compleja que el trabajo. Uno trabaja de lo que venga, pero la palabra vocación implica mucho más, ¿no? Implica destino, propósito, implica que uno está comprometido con algo más amplio, digamos, ¿no? Más profundo de lo que hace, ¿no? Y es por qué lo hace, para qué lo hace. Y la verdad es que cuando uno ve a algunas personas que logran cosas en la vida, que logran un título, que logran un resultado, ya sea en alguna profesión o en algún deporte, por ejemplo. Por acá hay algunos que practican deportes de manera profesional, otros que están haciendo determinadas cosas y en algún momento algunos logran alguno que otro objetivo en la vida, ¿no? Y cuando uno lo ve lograr el objetivo, parece que ese objetivo, uno dice, qué bueno que llegó, pero en realidad no sabe por todo lo que atravesó esa persona, ¿no? Lo premia porque por ahí es mejor que los demás, porque corrió más rápido la carrera. Hoy Colapinto llegó 15, vamos todavía. Vamos Colapinto, largó último, avanzó 2 lugares. Pero bien, ¿no? Bien. 17 largó creo, pero bueno. Ahí va, por lo menos terminó la carrera y no chocó el auto. Es un gran logro no chocar el auto, ¿no? Para Chocapinto, para Colapinto es una gran victoria. Ahora, claro, uno dice, no. Está entre los 15 pilotos más importantes del mundo. No es que chocó, llegó, no. Está entre los mejores 20 pilotos del mundo. O sea, está en un grado que ninguno de nosotros maneja en esa capacidad. Bueno, por ahí más adelante sí, pero por ahora no, hay que manejar para estar ahí. Ahora, uno logra, por ejemplo, ayer, ¿cuántos vieron la Champions? ¿Alguno vio la final? Ahí los futboleros a full viendo la final de la Champions. Un partido para la historia, ¿no? Porque era el Inter, que ya tenía varias, todos haciendo fuerza por Lautaro Martínez, del Toro, que bueno, realmente no la vio, digamos. No la vio pasar, digamos. ¿No? Y el PSG, el Paris Saint-Germain, que logró el primer campeonato de la Champions League, que es la Copa de Europa, por primera vez en su historia, en el Mundial de Clubes, ganar la Champions. Y claro, hace unos días atrás nomás estaba Mbappé, uno de los mejores jugadores, había estado Messi ahí, había estado Neymar, ya no faltaban figuras que puedan estar en ese equipo, sin embargo nunca había ganado. Pero, ¿qué fue la diferencia que tuvo? Que ahora cuando... Gracias, Adri. Adri recién llegado, después nos va a contar, recién llegado de Israel, tremendo. ¿No? Entonces, hablábamos de la Champions League, el PSG que logró ese campeonato y uno dice, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, cambió el técnico. El técnico actual, el que ganó el premio, se llama Luis Enrique y es una persona que hace 10 años, en el año 2015, habían ganado la Copa, él había ganado la Champions League, la Copa de Europa, con otro equipo que se llamaba el Barcelona. El Barcelona era un equipazo, ¿verdad? Y después de eso, él fue el técnico de España, de la selección de española, ¿no? Pero algo pasó en su vida.
Y ayer, cuando él gana 10 años después la Copa de Europa, con todas las luces, fue tapa de todos los diarios del mundo, el PSG ganando la Copa, él dice, yo quiero honrar en este triunfo la vida de mi hija. Claro, nadie sabía qué pasa. Claro, en el año 2019 su hija había muerto de un cáncer en los huesos fulminante. Y él había tenido que dejar la selección de España y tremendo, ¿no? Porque una persona que yo no me imagino lo que es atravesar lo que atravesó ese hombre. En realidad lo que vemos es una persona que fue atravesada por el dolor, por una pérdida tan fuerte, tan difícil, que la mayoría de los seres humanos no imaginan lo que es pasar por eso, pero este hombre atravesó eso y pudo levantarse y ahora ganar una copa tan importante y tan desafiante como la Copa de Europa, entre los mejores equipos del mundo, triunfando y llegando a lo más alto, y ahí, en lo más alto, rendir homenaje. Ahora, yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que una persona pueda atravesar el dolor, pueda atravesar situaciones realmente complejas, duras? Y me doy cuenta que en la vida, la mayoría de las personas, o sea, si sos un humano entrarías en persona, están en algún momento de sus vidas, atraviesan dificultades. No todos del mismo tamaño, no todos, aunque no sé cómo se podría medir, porque ninguna situación difícil es igual a la otra. Y ninguna persona es igual a la otra. Entonces uno a veces puede juzgar al otro, pero no puede juzgar lo que puede sentir el otro, como, ¿no? Por ejemplo, ayer salí a trotar, vieron que ahora estamos con esta moda de salir a correr, ¿no? Con el LA, Running Teams. No, así que salí a correr y mientras corría, en algún momento, no sé cómo, hacía calor, me saqué el buzo y me lo pongo así, y me acordé que yo a los 2 años, o sea, hace más de medio siglo, no voy a decir exactamente, pero me acordé cuando mi papá se fue de mi casa. Yo tenía 2. Vos decís un nene de 2 años que se acuerda. Bueno, yo me acuerdo que mi papá se puso la camisa así y se fue de mi casa. Y yo tenía 2 años. Y vos decís, qué loco la mente, ¿no? ¿Cómo puede un ser humano de apenas 2 años recordar una imagen que ni siquiera me acuerdo de la cara, pero me acuerdo que era mi papá que se iba con una camisa en el hombro? Y a partir de ese momento, obviamente hubo un quiebre en mi vida, hubo un desprendimiento, porque a partir de ahí, ustedes saben cómo es la historia, a partir de ahí mi papá era la peor persona en el mundo, ¿no es cierto? Esa era la información que yo recibía, hasta después que fui más grande y me entendí que no, que mi papá y mi mamá se llevaban mal y se separaron, pero en ese momento, con un niño de 2 años no entiende bien, pero a partir de ese momento era como que yo a mi papá lo iba a ver muy poco, y lo reencontré unos años más tarde, con algunas, obviamente, situaciones que uno atraviesa y tiene que atravesar un dolor. Hoy, usted me dice, pastor, hoy todo el mundo puede. ¿Quién no tiene a alguien que tiene padres separados, verdad? ¿Cuántos tienen padres separados? Bueno, quizás hay mucho acá, pero uno dice, en la iglesia era difícil. Bueno, ahora no tanto, pero en su momento era difícil. Cuando yo me entregué a Cristo, ni siquiera en el mundo, en la sociedad era común, o sea, era muy poco los que tenían. Todos mis compañeritos tenían papá y mamá en la casa, aunque por ahí se mataban, pero por lo menos estaban en la casa. O por lo menos, no sé, pero estaban. Y yo era el único que decía, ¿y tu papá? No, mi papá no, me venía a buscar siempre mi mamá o la señora. O sea, tenía esa situación. Y para mí fue muy difícil atravesar eso, de tal manera que mi relación con Dios quedó marcada. Y yo siempre buscaba una persona que me diera una aprobación, porque siempre sentía la ausencia de padre, hasta que muchos años después, ya convertido, entregado a Cristo, ya muchos años después, un día estaba muy golpeado emocionalmente por un líder que me había fallado. Yo ya tenía muchos más años, una persona que era un líder espiritual mío, que había hecho algo que a mí me había desilusionado, y yo estaba llorando en mi habitación, quebrantado, y preguntándole al Señor por qué. Y el Señor, con mucho amor, me dijo, basta de buscar un padre, yo soy tu padre. Y cuando yo sentí esa voz del Señor que me dijo, yo soy tu padre,
fue como que algo de adentro mío se rompió, algo se sanó, algo pasó. Yo no te puedo explicar qué pasó, porque vos decís, bueno, fuiste al psicólogo, papi. Bueno, sí, uno puede hablar con alguien, no, pero algo espiritual, algo, porque algo se había roto a los 2 años y ahora, que tenía como 30 y pico, cuando estaba buscando un padre y buscando siempre la aprobación de alguien que me dijera, vas bien, querido, te queremos, dale, estamos con vos, ¿cómo? Y cuando esa persona me falla, a mí me rompió el corazón. Entonces, yo me di cuenta que yo tenía un problema. Es más, no me di cuenta, Dios me lo dijo. No es que yo dije, oh, sí me doy cuenta, no. Dios me habló, me dijo, yo soy tu padre. Como, ¿se acuerdan la película de Darth Vader y Volver al Futuro? Bueno, nada que ver. Pero bueno, era como que Dios me decía, no, yo soy tu padre, ¿no? Como diciendo, seguí buscando un padre hombre y me tenés a mí, ¿no? Seguí buscando llenar un vacío y yo soy tu padre, yo quiero llenar tu vacío. Y ahí es como que en realidad tuve una luz superior a la situación que me había marcado en mi niñez, ¿verdad? Y tuve la sanidad, gracias a Dios. Porque es Dios el que puede venir en un momento de nuestra vida y tocar nuestro corazón y hacer lo que nadie, ningún médico, ningún psicólogo, y no es que uno no reconoce el trabajo de los profesionales que ayudan con su profesión y estudian el alma y tratan de ayudar a la persona a encontrar algunas cosas, pero realmente cuando hay una sanidad divina es la diferencia, ¿no? Es como hablar de un médico que te da un tratamiento para poder llevar adelante algo de la salud y cuando Dios te sana. Chao. Es algo sobrenatural. Y eso es lo que humildemente me pasó. Pero quiero decirte que lo que me pasó, y seguramente vos atravesás otras cosas, que no sé cuáles son, y no puedo juzgarlas, porque nadie puede decir, por ahí no es en la familia, pero es en alguna situación física, es en alguna situación emocional, es en algún área de tu vida, o quizás todavía no, pero más adelante. Y lo que pasa es que en el momento nosotros no entendemos muchas veces el por qué. Muchas veces yo me preguntaba, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Verdad? Me pasó que estaba estudiando una maestría y justo cuando en el medio de la carrera, que me estaba costando mucho esfuerzo, fallece mi mamá y a los 3 meses fallece mi abuela, las 2 personas que me habían criado, ¿no? En la ausencia de padre. Y los 2 fallecen con distancia de 3 meses y a la semana yo tenía un examen. Y si no rendía ese examen, perdí 1 año más. Yo dije, justo ahora, ¿no? En esos momentos pasan esas cosas, pero de vuelta me tuve que tirar al suelo, quebrantar, buscar la ayuda sobrenatural de Dios, rendirme a Dios y en ese momento encontrar la fortaleza del Señor para seguir y continuar y terminar lo que había empezado por la gracia y la fortaleza divina. Con esto te quiero decir que el pastor no es una persona que sale y baja de una nave, ¿viste? Y está todo bien, todo solucionado. Es un ser humano como cualquier otro y le pasan cosas como cualquier otro y tiene que enfrentar las mismas situaciones que enfrentamos todos, ¿verdad? Y la Biblia está llena de experiencias de personas que también atravesaron cosas y que también superaron cosas y también pasaron del preguntarse por qué al para qué y encontrar en el propósito, en el destino, en el futuro de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Aunque uno cuando está en el momento de la lucha o de la situación difícil no entiende por qué. Y no entiende cómo va a enfrentar el futuro, porque para esa persona no hay futuro, porque es como que la vida se plantó ahí y de ahí no se mueve. Y muchas personas atraviesan situaciones de dolor, de angustia o de dificultad y parece como que quedan atrapadas en el tiempo, en ese momento. Y su vida sigue avanzando físicamente, pero no avanza emocionalmente o sentimentalmente. Y esto es tremendo, porque Dios tiene todavía planes y tiene todavía propósitos para nuestra vida. Y tiene para nosotros un futuro y una esperanza, como dice Jeremías 29:11. Así que quiero contarte de la vida de Isaías, uno de los profetas mayores, le llama la Biblia, uno de los profetas más grandes que están en la Biblia, uno de los profetas más grandes, más importantes, ¿no? Es uno de los que es el que tuvo la revelación mesiánica más importante del Antiguo Testamento. Si uno lee Isaías capítulo 53 vas a encontrar una descripción de Cristo paso por paso y cómo la cruz y por qué Cristo fue a la cruz y todos los detalles del Mesías de tal manera que decís Cristo es el Mesías, no hay otra. Y por eso Isaías, vos decís, pero Isaías ¿qué era? ¿Un ser supernatural? No, era una persona común y corriente que a los 25 años, apenas empezando su juventud,
Aguante los de 25, ¿no? ¿Hay alguno que tiene 25? Vamos, los 25. Los 25, ¿no? Aunque algunos tienen 30, ya se sienten viejos, ¿viste? No, ya tengo 3. Pero bueno, Isaías apenas 25 años, un niño, recibe un encuentro con Dios. Pero miren lo que dice, Isaías capítulo 6. Dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Este versículo, claro, si uno lo lee así, dice, mirá, en el año que murió el rey, como una referencia histórica, era el año 740, específicamente, antes de Cristo, y él dice, ese año vi yo al Señor. Y uno dice, qué linda experiencia. No. Tenemos que entender qué fue lo que significó ver al Señor sentado en un trono, en un templo. Porque el rey Usías, ese año que murió él, el rey Usías era su primo. Y era la persona que lo había llevado a vivir en el palacio. Isaías vivía en el palacio. Isaías vivía en el palacio gracias a su primo y entendía que su primo era alguien muy importante. Tal es así que su primo Usías había sido rey por 50 años, 52 años. Así que era un tipo súper importante, pero además de su líder, porque era el rey, había caído de su ministerio, había caído de su relación con Dios. Y eso está en 2 de Crónicas capítulo 26. Y así uno de esta manera puede entender un poco más la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que uno...? Porque uno puede leer y decirle, mirá, a mí me dice esto, a vos te dice esto, pero históricamente fue esto. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono, reinó en Jerusalén 52 y su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre, Amasías. Y mientras vivió Zacarías era un profeta que está en la Biblia también, en el Antiguo Testamento, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. O sea que acá lo que nos revela esta palabra es que Usías tuvo un tiempo que fue enseñado por Zacarías, un tiempo que buscó a Dios y un tiempo que prosperó, que le fue muy bien. Si uno lee todo el capítulo, no lo vamos a leer ahora porque no es el foco de esta palabra, pero nos va a contar que Usías fue un rey que tuvo mucho éxito en la agricultura, en la ganadería, en muchas empresas. Le fue muy bien económicamente, le fue muy bien con su liderazgo, construyó un ejército súper fuerte, hasta construyó cosas que algo dice, mira, vamos a leer un poco más acá el versículo 15, a ver. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos, las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disparar flechas y piedras de gran tamaño. Era la manera que se defendían, ¿no? Por lo cual se hizo muy fuerte. Con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Sin embargo, acá viene el tema, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados. Se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Y detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto a 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Claro, enfrentar a ese rey, quien se le enfrentaron y le dijeron, no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecerle incienso, pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Tremendo. Y bueno, y después leemos el 21, a ver cómo dice. Y el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Bueno, esta es la historia de Usías, no de Isaías. Pero Usías influenciaba sobre la vida de Isaías de tal manera que lo impactó y lo choqueó. Es como que si tu líder, que era lo más, ¿entendés? Era el super rey, lo más poderoso, de repente ves cómo cae. Y cae como un piano.
¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de los buenos fundamentos? Y hablamos de que los fundamentos te hacían estar firme frente a las dificultades. Y hablamos de que muchas veces el diablo no le importa cuánto subís y cuánto creces para arriba si tenés malos fundamentos porque vas a caer y vas a hacer más ruido. Bueno, el ruido que hizo Usías fue tremendo. Porque Usías se desprendió de sus fundamentos, se olvidó del Dios de sus antepasados, se olvidó del Dios a quien servía y se creyó que todo su éxito y todos sus logros eran fruto de su capacidad. Tremendo error. Porque así como creció, cayó. Así como fue levantado, se hizo bolsa contra el piso, ¿no? Entonces vos decís, mirá vos, pobre Usías. No, pobre Usías solamente, no, pobre todos los demás. Porque imagínate, yo no me quiero imaginar en la cara, en la persona de esos sacerdotes y el que los lideraba, que fueron y enfrentaron. Viste que a veces los políticos, nada que ver, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pero porque le va bien en un área, se creen que pueden llevarse todo por delante, ¿viste? Los políticos porque pueden hacer alguna cosa, o los gobernantes, o los empresarios también, ¿no es cierto? Se creen que porque le va bien un negocio pueden hacer lo que quieren y después se llevan la cabeza contra la pared. Hasta un futbolista que porque es muy bueno jugando al fútbol, se cree que puede hacer cualquier cosa porque la fama como que les daría inmunidad. Y lo que después se encuentran es que la fama no te da inmunidad. La fama te sirve por un tiempo, pero así como te aplauden, después crucifíquenlo. Así le hicieron a Jesús, ¿no? Un día lo estaban aplaudiendo y al otro día lo estaban mandando a crucificar. O sea que la gente un día te puede aplaudir y al otro día te puede mandar a crucificar. Y el éxito es temporal. O sea, un día te puede ir muy bien. Te puede ir muy bien en los negocios, te puede ir muy bien podés tener un montón de cosas, pero cuando vos te pasás los límites, y es lo que le pasó a este rey, traspasó los límites. ¿Qué significa? Claro, él tenía unción para ser rey, pero él se quiso poner del lado de los sacerdotes y ir al templo y llevarse a Dios por delante. Como diciendo, yo puedo ofrecer incienso, yo sé de Dios, yo sé las cosas de Dios, yo puedo hacer todo lo que quiero porque soy el rey y me la banco. Pero se encontró con estos tipos que le dijeron, no, te estás yendo de mambo, te estás yendo al otro lado, estás traspasando los límites. ¿Cuál es el problema? Cuando vos te traspasás los límites, si vas en auto, te pones el auto de sombrero, te vas al pasto. Y en la vida, también te vas al pasto. También te pones la vida de sombrero. Ya sea tu vida personal, tu familia, tu salud o lo que sea. Porque traspasás los límites. Porque hay límites. La persona que no entiende límites, por eso tener buenos fundamentos te ayuda a saber no traspasar los límites. Cuando vos traspasás los límites, todo lo que lograste lo perdés en el momento. Vos decís, pero pastor, ¿cómo puede ser? Y sí, es así de fácil. Vos te pasaste del límite, chao. Pero ¿cómo? ¿Qué le sirvió todo lo que el tipo logró para enfrentar su lepra o su enfermedad en la piel? Aunque el original no dice si fue lepra, dice fue una enfermedad en la piel muy grave. La cuestión es que nunca pudo salir de ahí. Esa enfermedad lo hizo que lo aislaran, que lo separaran y que muriera solo en un lugar. Tremendo. El rey que había reinado 52 años con un montón de logros, era el más famoso, pero así terminó. Isaías, que estaba en ese ámbito, fue choqueado por esa situación, fue impactado, pero él todavía no había tenido una revelación de Dios. Él estaba en el templo, pero no, probablemente Isaías haya estado presente en ese momento cuando los sacerdotes lo encaran y él queda leproso en el mismo momento. Se enojó, se calentó, como diciendo, no, yo... Y se le brotó tremendo, ¿no? Parece una película. ¿No? Y se le brotó toda la cara y fue tremendo, ¿no? Como el tipo dijo, chau, me la mandé. No, claro, te creíste, estabas enfrentando al mismo Dios. Y claro, y ahora Isaías, que estaba ahí, probablemente que haya visto eso y fue impactado, porque en el mismo, no sé si está ahí, pero bueno, en el versículo 20 dice que Isaías era el que escribía todo, era uno de los que escribía todo, entonces Isaías vio lo que estaba pasando. Y cuando Isaías ve lo que estaba pasando, quedó tan impactado que ese año fue terrible para él. Pero Dios conocía su corazón. Y miren lo que pasó, Isaías capítulo 6. Porque quiero hablar de Isaías, no de Usías. Dice, en el año de la muerte vi yo al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono. ¿Pero dónde estaba el trono? En el templo. O sea que el verdadero rey no estaba estaba en el templo y era Dios. Y sigamos leyendo.
Dice, pero encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. 2 de ellas cubrían el rostro, 2 cubrían los pies y 2 volaban. Dice, y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor. Qué lindo es la voz del Señor, ¿no? Y el Señor le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Y él le dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Volvemos al llamado, al propósito. ¿Qué es lo que nos saca del pozo? Definitivamente lo que nos saca de la situación de dolor no es seguir adelante como si nada, sino es tener un sentido de propósito. Por eso un señor llamado Víctor Frankl escribió un libro que se llama En busca de sentido, la vida en busca de sentido. Y este psicólogo hablaba de situaciones muy duras del Holocausto, de personas que habían atravesado campos de concentración. Terrible. El sentido de propósito. Lo que Dios le revela a Isaías ahora no solamente es, número uno, su persona. Le dice, mirá, vos tenés que mirar más alto, tenés que mirarme a mí, tenés que mirar el panorama completo. Y Dios se le revela como un Dios todopoderoso, como un rey con todo su esplendor, con su trono, con sus faldas que llenaban el templo, con la gloria que era ese humo que llenaba, con los ángeles que cantaban santo, santo, santo. Imagínate estar en esa experiencia espiritual. No ver la gloria de Dios. Es como que uno a veces está tan acostumbrado a lo humano que y tiene que despegarse 5 centímetros del suelo para entrar en el mundo espiritual y ahí entender mucho de lo que no entendemos abajo. Y en esa experiencia espiritual, Isaías recibe una revelación del Dios Todopoderoso y dice, ahora entiendo quién es el rey acá. No es que el rey cayó, el rey sigue estando en el trono. El rey es poderoso. Las cosas pueden cambiar, pero Dios sigue estando en el trono. Y eso habla de la soberanía de Dios. Eso habla del poder de nuestro Dios. Eso habla de que Dios sigue reinando y que nosotros tenemos que vivir en conexión con ese Dios y esa mirada puesta en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Para seguir adelante la carrera de la fe con paciencia y perseverancia, dice Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús. Isaías tuvo una revelación de ese Dios de poder, de esa gloria, de esa magnitud y dijo, wow, qué chiquito que soy yo, qué pecador que soy. Claro, cuando Dios se te revela te das cuenta de tu oscuridad, digamos, de tu pecado. Uno cuando enfrenta situaciones de este tamaño empieza a darse cuenta que va llevando un montón de carga en la vida, un montón de peso, un montón de, a veces de autoculpa. Uno se empieza a preguntar, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué seré yo el culpable de lo que me pasó? ¿Yo habré sido la causa de mi problema? ¿Yo habré sido el culpable de que esto ocurriera? ¿Qué culpa tenía Isaías? Pero quizás él se preguntaba, y quizás yo le hubiera dicho al rey, che, fíjate que estás haciendo algo mal, antes de que venga el juicio y le caiga. Quizás esto hubiera sido de otra manera, quizás no sé por qué pasó esto. Obviamente que ningún caso es igual a otro y uno no puede decir que todas las cosas son de esta manera. Lo que quiero decir es que una situación, a veces uno trata de decir por qué, y si yo, y uno tiene culpa, y uno se lleva el peso sobre los hombros, y no sabe por qué, hasta que viene Dios y te dice, momentito, yo soy Dios, y yo te limpio de toda culpa.
y trajo un carbón encendido un ángel y tocó sus labios. Y quitó su pecado y quitó su culpa. ¿Saben qué? La sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Nosotros somos sanos y limpios y libres por la obra de Jesús en la cruz. No sabemos, nosotros no podemos juzgar por qué, si yo hubiera hecho, no hubiera hecho, si yo me pasaba, no me pasaba. Lo único que yo puedo saber es que Dios tiene poder y que yo estoy bajo su protección y su cuidado. ¿Amén? Así que yo no sé por qué pasan las cosas, no tengo la explicación y creo que vos tampoco. Pero sí sé que podemos confiar y mirar al Señor. Y sí sé que podemos mirar a Dios y Él tiene en su momento, en su tiempo, Dios nos va a sanar, va a quitar aquello que nos está haciendo de estorbo en la vida y Dios va a restaurar nuestra vida para mirar hacia un propósito. Y ahora quiero enfocarme en este último momento en la palabra de Dios, que le dijo, hubiera quedado ahí la experiencia, el ángel, ¿no? Los ángeles, el rey, muy copado todo, pero ahora viene la acción. Dios no hace nada si no tiene propósito. Dios no hace nada si no tiene un plan. Así que Dios le viene y le dice, bueno, ¿y ahora a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¡Wow! La palabra enviar significa, en el griego apóstol, enviado, llevado a un plano sobrenatural, que Dios envía a las personas, nadie se envía a sí mismo. Nadie hace nada porque tiene ganas. Ay, siento esto, mañana siento lo otro. No. Estamos hablando de vocación, de llamado. Dios te manda, Dios te envía a hacer algo. Y la pregunta es que necesitamos desesperadamente saber qué es lo que Dios nos está mandando a hacer para tener una experiencia de vida integral y poner todo en eso y decir, Dios me dijo esto y me juego por esta causa. Aunque pierda la vida en esta causa, aunque me lleve a dar todo por esta causa, aunque pierda un montón de sacrificios por esta causa. Porque si no entiendo la causa, nunca voy a poder llevar adelante el sacrificio de entregar todo lo que me atraviesa, todo lo que me pasa y poder llegar a lograrlo. Porque si uno mira por el camino, mucha gente queda a mitad camino, mucha gente deja de hacer las cosas y algunos por esto, algunos por el otro, otro por aquello, otro por aquello. Pero cuando uno llega a los que triunfan, como este hombre que logró el premio de la Copa Europa, uno se da cuenta que esa persona podría tranquilamente haber dicho, y bueno, con lo que me pasó, yo me jubilé, yo estoy. Y sin embargo esta persona siguió adelante. Y yo creo que Dios tiene poder, y no es para juzgar a nadie, porque nadie puede juzgar a nadie, pero sí podemos entender que si Dios tiene algo para crear, algo para desarrollar, algo para llevar adelante, el Señor nos va a levantar para cumplir ese propósito. Quiero leer 2 salmos, uno el Salmo 84. Miren, dice, dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Tremendo. Un valle de lágrimas, no un charquito, no, un valle de lágrimas. Y miren lo que dice el Salmo 68. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Y esta es la palabra que quiero sellar. Y que el Señor me habló ayer, cuando le conté que vino ese pensamiento. ¿Se acuerdan que les conté que estaba corriendo y me acordé de mi papá con la camisa atrás? No sé por qué me acordé de eso, pero después Dios que me dio ese recuerdo me dijo esta palabra: tu Dios ha ordenado tu fuerza. ¿Saben por qué uno sigue adelante? Porque Dios ordenó mi fuerza. Dios ordenó mi fuerza. ¿Dios permitió el dolor? Sí. ¿Por qué lo permitió? No lo sé. No me interesa a mí juzgarlo. No soy quien para entender a Dios. ¿Por qué sigo adelante? Porque Dios ordenó mi fuerza. ¿Sabes cómo vas a seguir adelante vos? Porque Dios
ha ordenado tu fuerza. Y vas a atravesar cualquier situación difícil que venga a tu vida. Te vas a levantar del pozo más profundo, porque Dios ha ordenado tu fuerza. Vas a enfrentar los gigantes más difíciles de enfrentar. Vas a enfrentar la crítica, vas a enfrentar la soledad, vas a enfrentar el rechazo y vas a lograr el propósito de Dios en tu vida, porque Dios ha ordenado tus fuerzas. No hay ningún caso en la Biblia, ningún caso. Estudiá la vida de José, el rechazo de sus hermanos, la cárcel. Cuando uno lo veía al lado del faraón decía, qué suerte que tuvo. No, no fue suerte. Te estás equivocando. Estás juzgando mal las cosas. Él atravesó el rechazo de sus hermanos, él atravesó la soledad, él atravesó las situaciones más. Y después el día que fue, llegó arriba, pero cuando llegó, después tuvo que perdonar a sus hermanos para poder ser feliz y poder vivir en paz, y no perdía todo lo que había logrado. O sea que, vos decís, pero bueno, y bueno, es así. Y David lo mismo, no lo quería nadie, el mismo rey que lo había puesto a pelear, después lo perseguía, y finalmente cuando llega al trono había perdido un montón de cosas en el camino. Bueno, es fácil ganar la Champions, y no es fácil. En el momento tenés todo el aplauso, las cámaras, los reportajes, todo, pero vos sos el que se levanta de la lucha y de la prueba, y vos sos el que sigue adelante. Amén. Así que te animo a que sigas adelante, que no te dejes caer, que sea lo que sea que venga a tu vida, te tomes del Señor y digas, Dios es mi fortaleza. Amén. Oramos.